que desde el Parlamento y como hemos visto los últimos días por el lado pues del presidente, él ha establecido que definitivamente no es negociable el tema del adelanto de elecciones. Aquí el debate es tanto jurídico como político y para discutirlo hemos invitado esta noche al exministro de Justicia, por supuesto jurista Aldo Vázquez, quien nos acompaña. ¿Cómo está? Encantado de saludarlo, señor Chávez. Gracias por estar con nosotros en este feriado. Además, veíamos las cartas, ¿no?, a Santa Rosa en este pozo de los deseos, pero parece que aquí aparentemente no funciona. Hoy Juan de la Puente escribía en su columna en La República que se ha llegado a una suerte de suma cero, donde la negociación entre ambas partes, de un lado no avanza, pero de otro lado ninguna de las dos es lo suficientemente fuerte como para dar un golpe de timón que, por ejemplo, incluya la movilización ciudadana en la calle, que hasta ahora pues es un actor, ¿no?, que no aparece. Pero por el otro lado, el debate definitivamente es mucho más que jurídico. Yo creo que a estas alturas son muy pocos los que discuten la constitucionalidad o legalidad de un proyecto como el que ha presentado el presidente, pero lo que todavía está en una nebulosa es la constitucionalidad de una cuestión de confianza que permitiría efectivamente presionar pues al Congreso para llegar a una resolución. ¿Usted qué opina al respecto de lo que son esta intersección entre constitucionalidad, legalidad, política, jurídica? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que hace usted muy bien en distinguir efectivamente esos dos planos, el plano político respecto del plano propiamente constitucional, aun cuando puedan integrarse entre ellos. En lo que se refiere al plano político, mi impresión es que no debe verse esta tensión entre el Congreso y el Ejecutivo en términos de negociación. Yo prefiero el término diálogo. Porque la negociación supone yo te doy para que tú me des, un intercambio de intereses. Y aquí lo que debe primar no es ni el interés singular del Poder Ejecutivo o del Congreso, sino el interés nacional. Y entonces un diálogo abierto podría eventualmente todavía, aunque pueda sonar un poco iluso, pero podría todavía atender algunas exigencias de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía invoca al Congreso y al Poder Ejecutivo una lucha comprometida contra la corrupción. Y eso supone, por ejemplo, eliminar la inmunidad parlamentaria que ha sido utilizada para blindar a algunos parlamentarios. Supone también evitar el blindaje que ha acontecido sistemáticamente desde el Congreso, pero supone también compromisos muy concretos del Poder Ejecutivo para satisfacer determinadas demandas sociales. Eso, por supuesto, supondría seguramente un escenario un tanto más amplio que el solo diálogo entre el Presidente de la República y el Presidente del Congreso. Tal vez un escenario como el del Acuerdo Nacional podría ser útil, aunque sería de más largo aliento. Pero... Sí, porque aquí lo que hay y lo que probablemente agota adicionalmente la situación es que estamos entrampados entre Ejecutivo y Legislativo y evidentemente la discusión nacional va mucho más allá, pues, ¿no? De lo que puedan llegar estos dos poderes que, como repito, a su vez cada uno tiene sus propias debilidades. Así es. Y hay intereses nacionales que pasan además por estos elementos que señalo, es decir, la lucha contra la corrupción y la satisfacción de determinadas necesidades propias de la población, que tienen que ver, por supuesto, con la inversión y con el crecimiento económico y con distribución del ingreso. Pero, claro, obviamente una agenda de esa magnitud no se agota en unos pocos días, pero algunas condiciones básicas podrían todavía establecerse. Esa es mi expectativa, aunque por supuesto comprendo que podría parecer un tanto ilusorio. Si es que no hay posibilidad alguna de acuerdo, evidentemente hay que ir a la búsqueda de fórmulas que están establecidas en la Constitución del Estado. Nadie duda de la constitucionalidad, de la legitimidad de la presentación de una propuesta. El presidente tiene derecho básicamente a cualquier propuesta legislativa o cualquier propuesta. El artículo 206 de la Constitución lo dice expresamente. El presidente de la República tiene iniciativa constitucional, de modo tal que tiene perfecta legitimidad para presentar una propuesta como la que ha formulado. Ahora,
Por supuesto, si llegásemos a un punto muerto en el que el Congreso de la República rechaza esta propuesta, por supuesto, la discusión se abre en torno de si podría o no invocarse la cuestión de confianza. Ahora, se señala por supuesto, desde el lado más cercano a la perspectiva del Ejecutivo, que el hecho de que ya se hayan aceptado reformas constitucionales en el referéndum anterior bajo el paraguas de la cuestión de confianza marca un precedente. ¿Eso sería cierto? Sí, yo no tengo ninguna duda. Hay varios argumentos que abonan la tesis de la legitimidad de la cuestión de confianza respecto de una reforma constitucional. En primer lugar, el argumento que usted ha señalado, ya en 2 ocasiones el Poder Ejecutivo ha planteado, bajo cuestión de confianza, reformas constitucionales. ¿Por qué no sería y lo ha hecho respecto de este mismo Congreso. Primero, el año pasado, en lo que se refiere a la reforma, a las reformas en materia de justicia, y este año en relación a reformas de orden político. El argumento que suele usarse para rebatir esta tesis es que el artículo 206 de la Constitución señala que el presidente no tiene facultad de veto en lo que se refiere a reformas constitucionales. Tú puedes proponerla, pero no puedes observar lo que te regrese el Congreso. No puede observar, efectivamente, no es veto, sino la observación. Ahora, sin embargo, ese argumento, desde mi punto de vista, no es sostenible. Y no es sostenible porque el propio artículo 139, inciso 9 de la Constitución, señala que no puede aplicarse la analogía respecto de normas que restringen o limitan derechos. Y el caso del artículo 206 es claro, es decir, limita una atribución presidencial, limita la atribución del presidente de observar una ley de reforma constitucional. Pero la propia Constitución dice cualquier tipo de norma que restringe derechos no puede ser usada de modo análogo. En consecuencia, no podría extenderse esa posición a la cuestión de confianza, que por lo demás la cuestión de confianza se refiere a una institución jurídica distinta a la de la Presidencia de la República. Es decir, la observación de norma presidencial es una potestad presidencial. La cuestión de confianza no es una potestad presidencial, sino que corresponde más bien al gabinete, al Consejo de Ministros, a los ministros. Ahora, pero hay también, digamos, unos planos diferenciados del tono de la negociación. Ves a un primer ministro que pareciera muy dispuesto efectivamente a negociar. Claro, uno no se sabe bien qué vas a negociar, porque si la posición también es irrestricta en el sentido de mi proyecto tal como está o nada, pues también es complejo establecer una negociación ahí, pero al presidente del Consejo de Ministros se le ve dialogante, no hay negociador, y no necesariamente el discurso del presidente de la República va en esa línea en los últimos días. Prácticamente todos los días el presidente está viajando a provincias, y desde provincias que sin duda él se siente, digamos, muy sostenido, muy apoyado, ¿no?, por los gobernadores, por las autoridades locales, municipales. Ese sin duda es un referente para él ahora mismo. Él insiste prácticamente todos los días en el factor no negociable del adelanto de elecciones. Entonces ahí también es difícil encontrar un punto de intermedio, de encuentro, ¿no? Es verdad, sin embargo, también esto se explica por el contexto. También voceros calificados del Congreso aluden a la posibilidad de una vacancia presidencial. Sí, claro. Entonces, en ese contexto, naturalmente, se exacerban las posiciones. Sin embargo, el hecho de que el presidente de la República exprese su disposición a recibir al presidente del Congreso para dialogar sobre estas cuestiones, yo creo que es el dato fundamental que hay que considerar. Evidentemente, el diálogo tiene que ser abierto, porque claro, si las posiciones son absolutamente irreductibles, yo entiendo que esa irreductibilidad podría considerarse en el supuesto de que el Congreso de la República tuviera una posición de la misma naturaleza, que es lo que parece estar ocurriendo. Es decir, la mayoría parlamentaria, a través de sus voceros más calificados, ha negado la posibilidad... Son las bancadas de izquierda, básicamente. Ha negado la posibilidad del adelanto de elecciones. Entonces, claro, de ambas partes tienen que haber posiciones abiertas si es que queremos arribar a una solución, a la solución ideal. ¿Cuáles podrían ser los ingredientes, los componentes de una agenda de distensión que vaya acercando las posiciones? ¿Podría ser, por ejemplo, unas elecciones adelantadas que no sea para la fecha esta de abril, que muchos señalan que los plazos son muy ajustados, de repente correrlos un poco más allá y establecer una agenda de negociación que vaya construyendo alrededor de una serie de metas, ¿no?, para alcanzar y dejarle al país un mejor andamiaje jurídico, por ejemplo, en la reforma política? ¿Podrían darse esos elementos?
Nadie dice que la elección, que el presidente debe asumir el 28 de julio, ¿no? O sea, eso no ocurrió con Paniagua para empezar, ¿no? Sí, sin embargo, Paniagua asumió el 28 de... Bueno, Paniagua asumió temporalmente. Claro, ¿no? como presidente de transición no hubo urnas de por Ahora, yo creo que los elementos fundamentales de esa agenda inmediata, tienen que ver con la reforma de la justicia, con la reforma política, con la lucha contra la corrupción y sin duda con algunos otros aspectos que tienen que ver con estabilidad política para garantizar la inversión y el desarrollo, particularmente en ciertas regiones que se han visto afectadas por fenómenos naturales. Yo creo que esos son los elementos fundamentales de la agenda de discusión. Ahora, las bases de una suerte de armisticio, ¿no?, temporal, seguramente tendrían que ver con las propias reformas que han sido obstaculizadas en el Congreso. Es decir, la inmunidad para empezar. Así es, no olvidemos que este es un proceso que ha ido escalando a partir de la propuesta de reformas en materia de justicia y de propuesta de reformas en materia política. Y ha ido escalando fundamentalmente porque no se acogió aquella reforma referida efectivamente al tema de... Es la prueba ácida. Aquí fue el tema de la inmunidad. Probablemente si se hubiera acogido esa propuesta o no se hubiera desnaturalizado, para usar la palabra de moda, ¿no? Tan profundamente como se hizo, de repente no estaríamos en esta situación. Y esta es una materia emblemática, además, porque es el punto de quiebre en la lucha contra la corrupción. Es decir, el Congreso de la República tiene que acompañar este esfuerzo nacional. No olvidemos, como sabemos perfectamente, que la corrupción le cuesta al Perú 4.000 millones de dólares al año, cuando menos. Es probablemente el mayor factor retardatario respecto del desarrollo del país. Los grandes centros de pensamiento económico a nivel universal, como el caso de la OCDE, por ejemplo, esta suerte de club de países ricos o de países que aspiran a hacerlo, nos plantea entre sus 5 políticas para lo que llaman el proyecto país, para la posibilidad de integrarse, nos plantea 2 que tienen que ver directamente con la materia. Una es lucha contra la corrupción y la otra es gobernabilidad. El Foro Económico Mundial nos lo recuerda año a año en su índice global de competitividad, cómo es que en todos los aspectos macroeconómicos el país está razonablemente bien, pero en lo que está muy mal es en todo lo que tiene que ver con institucionalidad. A mí me sorprende muchas veces cómo es que voceros calificados del mundo empresarial prefieren confiar la estabilidad del país a determinados voceros parlamentarios en lugar de confiar mucho más en lo que nos está diciendo el mundo civilizado, que dice, oigan, ustedes van bien en ciertos aspectos, pero tienen que corregir las deficiencias de su institucionalidad que saltan a la vista. ¿Se está expresando un conservadurismo en ese sentido desde el mundo empresarial? Sí, yo creo... diciendo, oye, no muevas más este avispero. Y yo creo que falta de estatura, falta de visión de mediano y de largo plazo. Es decir, las posibilidades de desarrollo, de progreso del país pasan hoy día fundamentalmente por ese tipo de reformas institucionales. Usted ha sido ministro. Un cambio de presidente del Consejo de Ministros con un acento más confrontacional, como se especula en los últimos días, ¿ayudaría eventualmente, finalmente, a solucionar esta crisis? Porque lo que ocurre, independientemente de las opiniones de cada una de las partes, es que no se ve finalmente una solución, ¿no? Que esto sigue en esta suerte, ni siquiera es una calma chicha, ¿no? Es como usted dice, tengo lista mi vacancia, tengo lista mi cuestión de confianza, pero al final no se llega absolutamente a nada, y seguramente lo que el Congreso está jugando es precisamente hacerse el muertito, de alguna forma. ¿Podría políticamente esto precipitarse con un cambio de signo en el gabinete? Bueno, es un juego de ajedrez muy complejo, ¿no? Eventualmente, claro, un gabinete absolutamente confrontacional podría tal vez no recibir la confianza del Congreso y de esa forma cumplirse el precepto constitucional del artículo 134, ¿no? Ahora, yo le confieso, dentro de esa hipótesis, yo pienso humildemente que ahorita ponen, con todo respeto, una cabra de primer ministro y el Congreso la va a aprobar, porque evidentemente no quieren llegar pues a una situación como esa del cierre constitucional. Muy probablemente ocurriría eso, ¿no? Además, claro, ¿qué presidente del Consejo de Ministros iría en postura absolutamente desafiante al Congreso? En fin, yo creo que lo que se impone hoy día es la madurez de la clase política y el compromiso de atender a las demandas ciudadanas, es
decir, ni el Congreso de la República ni el Poder Ejecutivo pueden actuar a espaldas de las demandas ciudadanas más sentidas. Y en este momento lo que hay es un sentir, yo diría casi unánime, de defensa de la lucha contra la corrupción. Ese es un empeño fundamental en el que el país no puede cesar. Y es una lectura que la clase política tiene que hacer y que probablemente no está haciendo en buena medida. Gracias, señor Aldo Vázquez, abogado, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos a conversar del tema de las FARC. Eso se ha realmente complicado en Colombia. Volvemos.